Una vez más estamos aquí reunidos con el objetivo de poder interactuar con ustedes, con el objetivo de poder, poder charlar un poco más acerca de nuestra fe. Hoy no es un programa habitual, hoy no es un programa del resto del montón, hoy es un programa especial. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado de lujo, un genio, un crack, un titán, una persona que dentro de todo, más allá de nuestras diferencias, siempre digo, me cae bien, nuestro buen amigo, el pastor Eduardo Gutiérrez. ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Todo bien? Buenas tardes. Eduardo, ¿estás por ahí? Claro, claro que sí, Ahí Santiago. estamos, ahí Muchas estamos. gracias, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y para mí también es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, a pesar de todas nuestras diferencias, también me caes bien y como quiera que sea, seguimos teniendo lazos. Obvio que sí, obvio que sí, así debe ser. Y nada, el otro día me mandó un mensaje el pastor Eduardo y me dice, che, la verdad que estaría bueno seguir el diálogo. Yo digo, sí, fantástico, porque a mí también me encanta poder charlar con vos. ¿Y por qué no en tu espacio? Digo, bueno, sí, cómo no, más que encantado. Así que el día de hoy estamos cumpliendo esa promesa. Y estamos aquí con el pastor Eduardo Gutiérrez, que en 2 oportunidades él me ha invitado muy amablemente a su espacio y esta vez nos tocaba aquí a nosotros. Por extensión, vamos a seguir charlando lo que habíamos discutido la vez pasada, que tiene que ver con la sola escritura. ¿Y qué te parece, Eduardo, si ya desde el principio establecemos algunos tiempos y demás, más que nada para que ya no se haga tan extenso como la última vez? ¿Qué te parece a vos? Por mí está perfecto. ¿Vos podés como la otra vuelta controlar ahí el tiempo? Porque yo soy medio malo con eso. ¿Vos podés se te hace difícil? Eh, No, si no lo se, controlo se yo me hace, acá. Vos tenés fe en mí y yo lo controlo acá. claro, controlo, porque hay veces que se me va a pasar el tiempo. Yo mirando a la cámara y se me va un poco el tema del reloj. Sí, entiendo. Che, me estoy dando cuenta que no traje el iPad para anotar. Ahí le voy a pedir a mi esposa que me lo traiga. Ah, dale, yo me ocupo. ¿Me traes el iPad? Ahí está. Ah, mi esposa siempre atenta. No solo me ve en el stream, sino que me escucha por los gritos que pego. Ahora sí. Bueno, está bien, entonces yo voy tomando acá los tiempos. Mirá, Edu, yo tengo tiempo hasta mis 7 aproximadamente porque después tengo un compromiso familiar. Igual no es poco tiempo, me parece. Creo que vamos a estar de acuerdo con que es un tiempo considerable para exponer nuestras ideas. ¿Te parece? Claro, no sé qué hora tienes allá, pero Ah, por mí no hay perdóname, acá problema. son 5:15, 5:15. Ok, wow, 2 horas son bastante buenos. Sí, sí, quizás un poquito menos, hora y media, ponele, pero creo que está Está bien, ¿no? bien, está bien. Bueno, Sí, bien, bien, buenísimo. Entonces, Eduardo, ¿te parece 2 minutos cada uno y vamos exponiendo nuestros puntos y demás? por mí está bien. ¿Te parece bien ese tiempo? Sí, sí, por mí está perfecto. Dos Ok, minutos perfecto. ok, fantástico. Bueno, voy a controlar acá el tiempo. Esto es más que nada una formalidad, entiéndase, yo al menos voy a darle la libertad que me dio en su espacio Eduardo, que muy, muy bien me he sentido. O sea, si de repente para redondear una idea te faltan, no sé, 5, 6, 10 segundos, no hay ningún problema. Eso lo manejamos con una determinada flexibilidad como la última vez. La idea es que se cierren las ideas, pero que tampoco nos vayamos por las ramas. ¿Te parece bien? Por mí está perfecto. Bueno, Gloria a Dios. bueno, Eduardo, ¿querés arrancar? Sí, Dale. claro. Vamos nomás, arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Esto es un debate, podríamos decir informal, con Eduardo Gutiérrez sobre la sola escritura. Te escucho, Eduardo. Claro que sí, Santi, claro que sí. Bueno, igualmente, nuevamente saludos a Rico Apologético y también a Reflexiones del Pastor. Eh, el tema de la sola escritura, bueno, esto es un tema candente, ¿verdad? Yo me voy a centrar, perdón, en esta exposición en que yo creo que Santiago Alarcón comete siempre el mismo error al analizar la sola escritura. Él busca particularmente alguna evidencia que sustente la sola escritura como una doctrina
correcta sin haber buscado antes también evidencia que sustenten la escritura, la tradición y el magisterio como una doctrina correcta. Porque no solo es contradecir la sola escritura, sino también que él tiene 3 fuentes de revelación únicas. Entonces también tiene una sola. Es decir, pero para él sería una sola más amplia. Él sería solo escritura, tradición y magisterio. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, la revelación personal no estaría dentro de esa fuente de revelación, a pesar que la revelación personal se sabe que también puede ser una fuente de revelación de la palabra de Dios, pero como él no la considera fidedigna del todo, entonces él la rechaza. Y yo no estaría lógico yo que encontrar errores en la sola de él, sola escritura, magisterio y tradición, si yo no pudiera probar que otra fuente de tradición, otra fuente de revelación es verdadera. Entonces, para que yo viera lógico el planteamiento de Santiago, que es recurrente, la sola escritura es un error, la sola escritura es un error, yo lo entendería si él pudiera probar que la sola que él tiene, pues es fidedigna y que no hay una cuarta, ¿verdad? Porque él dice, no hay una, ok, pero no hay más de 3. Entonces yo digo, no hay más de una. Él dice, no hay más de 3. Ambas partes tenemos solas, ok. Entonces eso es lo que voy a basar el día de hoy. Creo que ya terminó el tiempo. Sí, sí, ahí terminó. Bueno, buenísimo. Bueno, arranco yo con mi postura. Evidentemente yo rechazo la sola escritura, creo que hay buenas razones para rechazarla. En este diálogo que vamos a tener con Eduardo, no pretendo, como seguramente él tampoco podrá hacerlo, explotar el tema, porque no cuento con el tiempo ni tampoco es el contexto adecuado. Lo que sí quiero recalcar una cosa, y es que acá estamos discutiendo el tema de la veracidad de la doctrina de la sola escritura. Por ende, no necesariamente yo en este diálogo, luego podemos hablar otros, no necesariamente yo tengo que asumir la carga de la prueba de en este diálogo demostrar las otras 3 patas, las otras 2 patas que conforman a la doctrina católica, en absoluto. Simplemente acá lo que estamos discutiendo es sola escritura. Hay razones para creer que la sola escritura es una doctrina bíblica, es una doctrina apostólica, y bueno, personalmente creo que no. Y hay buenas razones para creer así. Por dar un ejemplo, como lo decía la última vez, el significado de la palabra de Dios en muchos pasajes de la Escritura demuestran que no solo la Escritura era considerada con determinada autoridad, que nadie la niega, nadie niega que la Biblia es palabra de Dios, nadie niega que como palabra de Dios, como inspirada por el Espíritu Santo, tiene autoridad divina, pero no solamente la Biblia parece tener esta autoridad, sino que en la escritura misma hay otras cosas a las que se le otorga de dicha autoridad. No solamente eso, habíamos hablado del significado de la palabra de Dios, que hay un montón de pasajes que lo podemos discutir más adelante, sino también la tradición oral, lo que representa la tradición oral para la iglesia primitiva. Evidentemente en el cristianismo primitivo no había tal idea de sola escritura, sino que también se defendía la tradición oral y se la elevaba al estatus o a la autoridad que tenía la escritura, y después podemos discutir también eso. Y por último, los grandes problemas que acarrea la doctrina de la sola escritura y la libre interpretación. Se me terminó el tiempo. Ok. Ok, yo veo que el mute mío sale y aparece, pero eso no es que estoy mute, ¿verdad? Ah, no, es que el puntero cuando se pone sobre la pantalla aparece el mute para yo mismo de mute. Yo no estoy tocando nada de tu audio, no estoy tocando nada de tu audio. Ok, comienza a ver tiempo desde Dale. ahora. Ok, bueno, para mí Santi está evadiendo la carga de la prueba que él sí tiene, porque él alega que eso se basa en rechazar la sola escritura, pero él omite que para que la sola escritura sea errónea, él debería de probar una postura ajena a ella. Ok, entonces yo creo que él está usando, aún sin saberlo, una falacia de falsa dicotomía, como que tan solo hay 2 opciones, la sola escritura es verdadera o es falsa, punto, no hay más todavía. Él también tiene una postura, y es que la sola escritura es falsa porque la revelación también se encuentra en la tradición y el magisterio, no solo porque ella en sí misma es falsa. ¿Cómo él podría demostrar que es falsa
si no muestra una prueba que lo demuestre. Y la única prueba que lo demuestra que una única cosa es falsa es porque hay otra verdad. Cuando asumimos que Jesús es la verdad, ¿verdad? Asumimos que Jesús es la verdad. Necesitamos probar que no existen otras verdades. No solo podemos decir, porque si no sería una declaración gratuita. Jesús es la verdad. Ok, pero para probarnos que que Jesús es la verdad, tenemos que probar también que no existen otras verdades. Y eso es, Jesús es el Mesías, tenemos que probar que no existen otros Mesías. Nadie ha cumplido pues las características que tiene que tener el Mesías como la cumplió Jesús. Ok, entonces no es tan solo que él diga, la sola escritura es un error. El problema es cómo él lo prueba. Esperamos que no solo sea la declaración gratuita de que es un error. El problema es cómo él lo prueba. Él lo puede probar solamente mostrando que hay otra fuente alterna de revelación. Que no puede probar que hay otra forma alterna de revelación, entonces no podría probarlo. Entonces esto no es tan solo un... Ok, perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, arranco yo. Bien, yo voy a... Recuerden de que mi planteo es principalmente por el significado de la palabra, por el significado bíblico de palabra de Dios en el Nuevo Testamento, por la historia cristiana más primitiva respecto a esto que estamos discutiendo y por los resultados de la sola escritura. Esos van a ser mis tres principales argumentos para mostrar que la sola escritura no es una doctrina de Dios, no es una doctrina bíblica. Pero tenemos que escuchar todavía la postura del pastor, ¿no?, para defenderla. Por otro lado, me acusa una falsa dicotomía. Dice, bueno, que caigo en una falsa dicotomía. Y utiliza el paralelo de Jesús y me resulta terriblemente extraño que un apologista utilice el caso de Jesús. ¿Por qué? Porque para sostener que el cristianismo es verdad y que Jesús es la verdad, no se necesita demostrar que otras religiones son falsas. Es por descarte. O sea, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús hizo determinadas declaraciones que si Jesús es la verdad, automáticamente todas las demás posturas filosóficas y teológicas que se tengan deben descartarse. Entonces, me resulta extraña que un apologista apela al ejemplo de Jesús cuando es sabido que no es necesario demostrar, yo no necesito demostrar que el umbandismo es falso para considerar que el cristianismo es verdadero. No, en absoluto. Cristo es la verdad y si Cristo es la verdad por sus propias palabras, todas las demás religiones se caen por su propio peso. Así que no estoy apelando a una falsa dicotomía. Reitero, en otro momento, si quieren, arreglamos un horario, un día y charlamos el tema de la tradición, el magisterio y demás. No tengo ningún tipo de problema. Acá lo que estamos discutiendo es sobre la veracidad de la sola escritura. Y lo que voy a tratar de hacer es remontarme al pensamiento cristiano primitivo, tanto transmitido en el Nuevo Testamento como también en la primitiva historia cristiana para saber si estos cristianos más primitivos creían en la sola escritura. Recordemos que, y ya con esto termino, recordemos de que el espíritu de la Reforma trata de remontar al cristianismo nuevamente a los orígenes. Entonces, ¿qué es lo que originalmente creían los cristianos? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar hoy. Perdón, me pasé 7 segundos. Ok. Bueno, él dice que por descarte no se necesita probar que las demás religiones son falsas. No, esto no es cierto. Si él está debatiendo con otra religión, y eso es lo que él tiene que estar viendo ahora, que está debatiendo contra otra postura, sino no contra todas las demás posturas. Él debe de probar que la otra religión y la otra postura es falsa si la otra postura asume que tiene la verdad. Ok, entonces no, él vuelve a caer en una falsa dicotomía. Él debe también de probar su postura, no solo atacar la postura contraria. Ok. Eso es importante. Él debe de probar que lo que él tiene como verdad, ok, es la verdad y no la que yo tengo como verdad. No solo que lo que yo tengo como verdad no es verdad. Porque el problema es cómo él prueba que yo estoy mal, si no prueba que él está bien. Es lo que yo quiero que él se centre. ¿Cómo él prueba que yo estoy mal, si él no prueba que él está bien? Él está asumiendo que tan solo comprobar que él está mal, que yo estoy mal, no necesita probar que él está bien. Bueno, alguien podría llegar a la conclusión de que los dos podemos estar mal.
Entonces, eso es un completo relativismo. Él tiene que probar que yo estoy mal, ¿verdad? Y él tiene que probar que yo estoy bien. O él solamente pues dice, bueno, tú estás mal, no importa que yo no esté mal. No necesito probar que yo no estoy mal. Yo lo que necesito probar es que tú estás mal. Eso está fuera de la lógica. Él debe de probar que la sola escritura es falsa y él debe probar que esa sola es falsa porque hay otra fuente de revelación fidedigna. Eso es lo que hace que la sola sea falsa. Porque él no puede probar y no quiere probar que la escritura no es palabra de Dios. Él tiene que probar que no solo la escritura es palabra de Dios, porque eso sería probar el error de la sola escritura. Tiempo. Bien, dame un segundo. Arranco. Bueno, no me quiero encasillar acá, ¿no? Evidentemente acá lo que estamos discutiendo es la sola escritura. ¿Es una verdad bíblica? ¿Es una doctrina creída por el cristianismo primitivo? Y mi postura es no. Es no. Y yo lo que tengo que demostrar es que no. Luego podemos tener otro diálogo respecto a el magisterio, la tradición, no hay ningún problema. Evidentemente yo voy a plantear una postura, pero el énfasis del diálogo está en la veracidad de la sola escritura. Eso es lo que vinimos a discutir y eso es lo que eso es a donde tendríamos que centrar nuestros argumentos. Reitero, hay varios puntos que son importantes a tratar. Por dar un ejemplo, el cristianismo primitivo, tanto escritural, tanto lo que aparece descrito en el Nuevo Testamento como sí también fuera del Nuevo Testamento, durante el primer y segundo siglo particularmente, nos muestra de que lo que tienen en la mente los cristianos primitivos no es sola escritura, sino también la tradición. Y ambas están a la misma altura en cuanto a autoridad. Por dar un ejemplo, a ver, ejemplos súper básicos voy a dar, que Eduardo los conoce probablemente hasta mejor que yo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, dice: así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Fíjense qué interesante que es esto, porque la palabra doctrina en la Reina Valera 1960 es una traducción al español, pero no necesariamente quiere decir es la correcta o la apropiada, dado que se deriva de la palabra griega paradosis. Perdón por mi mala interpretación ahí. Paradosis. Y esta palabra siempre es utilizada en el Nuevo Testamento como tradición. Ahí lo que está haciendo Pablo, énfasis, es que en segunda de Tesalonicenses les manda a los tesalonicenses a guardar, a retener la tradición que han aprendido. Esto muestra que el principio de sola escritura no parece regir la mente ni la teología de los tesalonicenses de ese momento. Este es uno solamente de los pasajes que podría mostrar para dejar en evidencia que el mismo Nuevo Testamento no sostiene la sola escritura. Sí. Ok, bueno, ya en esta intervención Santiago trató de salir del círculo en el cual estaba, ya le está tratando de probar lo que él debe de probar en este debate, y es la veracidad de la tradición oral. Esa es la única forma que él puede probar que la sola escritura es falsa. Él dice, él tiene que probar que no es verdadera, dice él. La pregunta es ¿cómo? Porque tan solo sería una declaración gratuita, es decir, no es verdadera, no es bíblica la sola escritura. Ahora, la pregunta es, ¿cómo él puede probar esto? De la única forma que él puede probar esto es que él pueda probar que hay una fuente de revelación alterna. Y eso es lo que hace que la palabra sola, pues ya entonces sea errónea. De otra forma no lo puede probar. Ahora, ya le ha puesto un argumento que dice que ambas, la tradición y la sola escritura, están a la misma altura. Entonces ya ahora le ha puesto el primer argumento dentro de todos los tiempos, ya 3, 4 que ha tenido, ahora es que ha comenzado en realidad a argumentar a favor de su postura. Pero él debe de recordar que su postura no es sola escritura y sola tradición. Él también debe de probar, porque si no estaría probando solamente parte de su punto. Él debe de probar que el magisterio también lo tenían los primeros cristianos como una fuente de revelación. Ok, entonces esperemos que él abunde también
en estos temas para que en realidad él esté defendiendo su punto y no solo atacando el mío. Él ha puesto un texto donde la escritura dice retener la doctrina o retener la tradición. No importa, doctrina y tradición son las mismas cosas porque significa que enseñanza. No hay problema por eso, podemos quedarnos con tradición. Ahora, ¿cómo él podía probar que esto que ellos enseñaban oralmente no era el Antiguo Testamento? Y yo quiero que él no lance declaraciones gratuitas, que él le haga un análisis al texto para ver si lo que estaba Pablo hablando era necesariamente una nueva revelación o podía ser simplemente la explicación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Romanos, Pablo enseña toda una carta en base al Antiguo Testamento, en base a la justificación de Abraham, en base a la justificación de Jacob, en base también a todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo él puede probar? Ok, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, Eduardo dice, bueno, ahora sí ha expuesto un argumento. El tema es que todavía el argumento de él no lo escuchamos, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo puedo probarlo? Siempre y cuando yo presente una vía, como es una segunda vía de revelación. Dice, y llamativamente me dice, bueno, doctrina y tradición es lo mismo, son sinónimos. Llamativamente dice que son lo mismo, doctrina y tradición son lo mismo. Y eso está muy bueno porque ya medio debate lo tengo entonces ganado. Doctrina y tradición para Eduardo son lo mismo. Así que, bueno, tomen nota. Lo que tenemos que recordar, hablando de la tradición oral, es que estamos en un mundo, el mundo antiguo es un mundo donde la forma de pensar o el pensamiento no es regido por la escritura. El pensamiento no es regido por la escritura, el pensamiento es regido por la oralidad. Me gustaría poder leer muchas porciones de este libro, es un libro maravilloso, Los 4 Evangelios de Santiago Guijarro. Aquí nos enseñan, académicos nos enseñan a cómo es que han sido formados los evangelios y reconocen, y si quiere después, si tengo el tiempo lo leo, lo cito para que ustedes puedan verlo, reconocen de que la tradición y la escritura hasta finales del siglo II van de forma paralela, no como una siendo funcional a la otra, sino más bien como trabajando en equipo, como cooperando, como cumplimentándose. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Porque es evidente, dado la realidad del mundo antiguo. La realidad del mundo antiguo es tal que, cierro con esto que decía Papías de Hierápolis, ¿no? Y lo leo rápidamente, dice, junto con las interpretaciones no vacilaré, en añadir todo lo que aprendí y recordaré cuidadosamente de los ancianos, porque estoy seguro de la veracidad de ellos. Y al final dice, porque no creía que la información de libros pudiera ayudarme tanto como la palabra de una viva voz sobreviviente, dice Papías de Hierápolis en los fragmentos de Eusebio en Historia Eclesiástica. Se me terminó el tiempo, me pasé 7 segundos. ¿Estás? Ok, sí. Ok, déjame empezar ya. Bien, él pide mi argumento. Mi argumento es el siguiente. La sola escritura es verdadera porque no se puede probar otra fuente de revelación alterna a ella que se haya conservado fiel. Y cuando hablo de probar, no hablo tan solo de declaraciones gratuitas. Yo creo que esto se ha conservado fiel, sino que se pueda probar. Yo no estoy diciendo que la sola escritura sea la única fuente de revelación de la palabra de Dios. En eso no se basa la sola escritura. Ok, es decir, las profecías son también parte de la palabra de Dios. Estamos hablando como regla de fe, de moral y de doctrina para la iglesia. Yo creo que si Dios a mí me viene, me envía un ángel hoy y me dice, esta es la palabra que Dios te trae, yo creo que eso es palabra de Dios. Ok, ahora como fuente de regla de fe, de moral y de doctrina, no existe cómo probar otra fuente de revelación alterna a las escrituras. Y la tradición se sabe que se ha contradecido a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos. Ok, la Iglesia Católica es la mayor prueba de contradicción de la tradición. Ahora mismo están envueltos en una contradicción terrible respecto a la misa. Ok, qué misa se debe dar, cómo se debe hacer. Imaginemos que esto si es una tradición apostólica, entonces están rompiendo con la tradición apostólica.
porque si están cambiando la misa y la misa es una tradición apostólica, están rompiendo con la tradición apostólica. El Papa Francisco ha roto entonces con la tradición apostólica, ¿verdad? Al querer cambiar aspectos de la misa y la liturgia. Y esto es lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia con la tradición. Y con el magisterio ni se diga cuántas veces se ha equivocado y se han contradecido. Ahora, ambos estamos de acuerdo en que la escritura no se contradice. La problemática aquí es que yo no estoy de acuerdo que la tradición no se contradice y que no estoy de acuerdo que el magisterio no se contradice. Él debe de probar que la tradición no se contradice y que el magisterio no se contradice. Si él lo prueba, yo acepto que pierdo el debate. De otra forma, estamos los dos de acuerdo en algo. La escritura no se contradice. Mi pregunta hacia Santiago Alarcón el día de hoy es: ¿la misa católica y la liturgia católica es una tradición apostólica? ¿Sí o no? Si es sí, entonces debe probar por qué no se contradice. Tiempo. Bien, buenísimo. Recordemos que estamos discutiendo el caso de la sola escritura, ¿no? Y todavía no he oído un argumento escritural por parte de Eduardo. ¿Por qué digo esto? Porque la sola escritura demanda por su esencia de que sea defendida por la escritura. La sola escritura, por su esencia, demanda que sea defendida por la escritura. Entonces me gustaría poder empezar a oír argumentos de Eduardo escriturales, en donde la escritura muestre que la sola escritura está ahí presente. El tema es que no lo puede hacer a eso. Por otro lado dice, bueno, debo probar la tradición y el magisterio y que no se contradicen y demás. Bueno, si nos vamos por estos caminos, yo también tendría que reclamarle a Eduardo que él pruebe desde la sola escritura que los libros que forman parte de la Biblia son esos, ni más ni menos. El problema es que desde la sola escritura él no lo puede hacer, porque cuando estamos hablando de la fuente de revelación, la pregunta que yo le hago a Eduardo es, ¿y cómo él sabe que los libros que forman parte del Nuevo Testamento son los que están, ni más ni menos? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué seguridad tiene? Porque para tener tanta seguridad en la escritura, para poder creer en la sola escritura, para creer en la sola escritura tenés que tener terrible seguridad respecto a la principal fuente, que es la escritura. Ahora, ¿cómo vos sabés que eso que hoy comprás en las librerías, que se llama Biblia, y que particularmente el Nuevo Testamento está compuesto por 27 documentos, cómo vos sabés que son esos 27 documentos la palabra de Dios, inspirados por Dios, sin más ni menos libros? ¿Cómo lo sabe? Entonces, si él me exige esta clase de diálogo donde nos desviaríamos del tema de la sola escritura, yo también le exigiría a él, demostrame bíblicamente, por medio de la sola escritura, que esos libros que forman parte de la escritura son los que tienen que estar, ni más ni menos. Tiempo. Ok, empiezo. Bueno, él me quiere obligar a que yo entre un argumento circular. Él quiere que el libro de los Romanos diga esto es palabra de Dios. Eso sería un argumento circular. Las pruebas siempre son externas, pero la revelación es interna. Entonces yo externamente veo que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, él no puede pretender que yo pruebe que el libro de Romanos es palabra de Dios con el mismo libro de Romanos. Sería un argumento circular. Entonces, ¿cómo él me quiere obligar a entrar en una falacia? Ok, no. Esto no es de esta forma. Aquí estamos hablando de que si la sola escritura es verdadera o falsa, y él necesita probar por qué es falsa, porque no he visto todavía un por qué es falsa. Simplemente son declaraciones gratuitas. Ahora, ¿cómo yo sé que la escritura es palabra de Dios? Por las pruebas que ella da, no porque lo que ella dice, no porque ella lo diga en sí misma. ¿Cuál prueba ella da? Que no se contradice. ¿Cuál prueba ella da? El cumplimiento y la veracidad de las profecías. ¿Cuál prueba ella da? Pues una armonía doctrinal en toda ella. Entonces, ella da las pruebas, pero ella no dice o no necesariamente dice que es revelación en el caso de todos los libros. Por ejemplo, el libro de Esther ni siquiera tiene la palabra Dios allí.
Entonces, imaginemos que un ateo le dice a él, a ver, Santiago, pruébame con el libro de Esther, que el libro de Esther es palabra de Dios. Eso sería un argumento circular. Ok, tiempo. Bien, bueno, me parece que acá Eduardo entró en un grave problema, ¿no? Porque, reitero, si quieres llevar el debate para ese lado, yo estoy en todo mi derecho de reclamarle por medio de la sola escritura que demuestre este dogma de fe. En definitiva, el hecho del canon bíblico es un dogma de fe. El canon bíblico es un dogma de fe. Ahora, llamativamente es un dogma de fe que se justifica por una fuente externa a la escritura. Él mismo acaba de reconocerlo. Yo no puedo por medio de la escritura demostrar la sola escritura, los libros que la componen, los libros inspirados. Por medio de la sola escritura no lo puedo hacer, pero lo cree. Entonces él reconoce de forma implícita que requiere de una fuente externa a la escritura para justificar un dogma de fe. Eso no es muy sola escritura que digamos. Eso no es sola escritura, porque reitero, por medio de la sola escritura no puede demostrar que estos libros son inspirados por parte de Dios. Por otro lado, dice, bueno, yo puedo creer en la inspiración de estos libros por la armonía de ellos, por el cumplimiento de profecías, porque no se contradicen. ¿Desde cuándo que un grupo de libros no se contradigan es prueba de que el Espíritu Santo los ha inspirado? ¿Desde cuándo? Esto es falaz. Porque un autor no se contradice con otro autor, ¿eso quiere decir que el Espíritu Santo los ha inspirado? Llamativo, raro. Bueno, pero esa es una de las razones por la que él cree que es la palabra de Dios, ¿no? Otro dice, por el cumplimiento de las profecías. Ok, tercera de Juan. ¿Qué profecías cumple? ¿Cuáles son las profecías que cumple tercera de Juan? ¿No? Porque evidentemente yo voy a estar de acuerdo respecto al tema de la profecía. Yo creo que la profecía solamente puede ser inspirada por Dios. No hay otra fuente para conocer el futuro, por dar un ejemplo. Ahora, la pregunta es, ¿esto justifica todos los libros de la Biblia? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque no todos los libros de la Biblia contienen profecías cumplidas. Tiempo. Ok, nunca pensé que Santiago se atreviera a atacar la veracidad de la Escritura. Él dice que la Escritura no se contradice, no es prueba de la inspiración de ella. Ahora, yo quiero que cuando él venga, entonces él me exponga las pruebas de la inspiración de ella, porque la opinión de alguien no puede ser prueba. Que la Iglesia Católica, que la Evangélica, que la Ortodoxa digan, esto es palabra de Dios, esto no son pruebas de que es palabra de Dios. Él también debe tener pruebas. ¿Cómo él pondría pruebas a alguien de que la Escritura es inspirada? Él dice que porque no se contradiga, eso no es prueba. Él dice que por profecías sean cumplidas, eso tampoco es prueba. Entonces, ¿cómo tú pruebas que la Escritura es Escritura? ¿Tan solo por una declaración gratuita de que un concilio lo dijo? Ahora, ¿en qué se basó ese concilio? Porque ese concilio se tuvo que haber basado en las pruebas que yo estoy exponiendo. Ese concilio no lanzó declaraciones gratuitas. Ese concilio vio que la Escritura no se contradecía. Ese concilio vio que se cumplieron alrededor de 300 profecías en la persona de Jesucristo. Ese concilio vio que todos los libros eran armoniosos entre sí doctrinalmente. Entonces, ¿cómo los concilios desecharon los evangelios apócrifos? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, él cree que el no contradecirse no es prueba suficiente. Entonces, si él acaba de atacar la veracidad de las Escrituras, ¿cuántas veces lo hemos oído decir? Yo no pongo en duda la veracidad de las Escrituras. Pues ahora él lo acaba de hacer. Él dice que es una falacia de mi parte decir que la no contradicción de los libros, que la no contradicción de la doctrina bíblica no es una prueba de la fidelidad de la revelación de ella. Entonces, ahora yo le pido que como ya él desechó esas pruebas, ahora cuando él venga, él ponga sus pruebas. Ya, las vías son una falacia, pero ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las tuyas? Y cuando me digas, porque el magisterio lo dijo, bien, ¿qué entonces pruebas tuvo el magisterio para decir eso? Tiempo. Bien, fíjense qué interesante que es esto, porque Eduardo no puede responder lo que yo le pregunté, algo tan sencillo, ¿no? Bien, si estos son los criterios, decime tercera de Juan, o sea, ¿qué profecía se cumplió en tercera de Juan, no? Si es tan sencillo, bien, tercera de Juan, ¿qué profecía se cumplió? No sabe, no contesta, obviamente, pero ¿por qué? Porque estos criterios por sí solos no pueden demostrar que sean
documentos inspirados. Estos criterios no te conducen a la conclusión, estos son documentos inspirados, en absoluto. Por dar un ejemplo, acá yo tengo un libro, creo que es muy conocido en Latinoamérica, El libro negro de la nueva izquierda, escrito por Nicolás Márquez y Agustín Laje. Toda una parte la escribe Nicolás Márquez y toda otra parte la escribe Agustín Laje. Si la armonía fuera un criterio para concluir de que un determinado libro es inspirado por Dios, todo aquel que haya leído este libro sabe que sus dos autores, en las partes que les corresponde, están en armonía y piensan lo mismo, aunque toquen temas distintos, pero están en armonía. Ahora, ¿es esto prueba de que este libro, el libro nuevo de la nueva izquierda, el libro negro de la nueva izquierda, es palabra de Dios? En absoluto, para nada. ¿Por qué? Porque la armonía por sí solo como criterio no es capaz de concluir que el libro ha sido inspirado por Dios o que Dios ha sido el autor. No, para nada. Obviamente hay criterios, sí hay criterios, pero estos criterios no determinan o no culminan en esto es palabra de Dios. Son simplemente acercamientos históricos que podemos hacer. Y estos acercamientos históricos son útiles, pero no nos conducen a la conclusión es palabra de Dios. Fíjense qué interesante que es, porque me pone en un lugar que yo no pretendo estar. Él dice, estoy atacando la veracidad de las escrituras. En absoluto, para nada. Yo creo que las escrituras son inspiradas por Dios. Ahora, el tema es que yo lo que critico es el mecanismo, dado que él defiende la sola escritura. Por ende, mediante la sola escritura, recuerden, el canon de la Biblia es un dogma de fe. Mediante la sola escritura, ¿cómo demostrás ese dogma de fe? El dogma de fe de los libros que componen la escritura. ¿Cómo lo demostrás? Porque justamente eso es lo que se busca mediante la sola escritura. Es por medio de ella tener la autoridad y la suficiencia para justificar las doctrinas que los cristianos creemos como tal. Ahora, ¿cómo por medio de la sola escritura demostrás el canon de fe? Veremos, después lo sabremos. Sí. Ok. Bueno, él dice que él no está atacando la veracidad de las escrituras, pero él está diciendo que los parámetros que yo estoy poniendo no son, ¿verdad? Son una falacia. Él me acusó de falacia. Él no solo dijo que no eran lo suficiente o que no eran todo. Él me acusó de una falacia. Así que él tiene que poner entonces los parámetros que él tiene para creer que la escritura es inspirada. ¿Cuáles son? Los quiero saber, porque ya tú dijiste que es una falacia que yo diga que la no contradicción, que la armonía de las escrituras y que el cumplimiento de sus profecías son una falacia, así me dijiste. Entonces, por favor, coloca los parámetros tuyos. Bien. Prueba de que la palabra de Dios es palabra de Dios, eso es un argumento circular. Siempre las pruebas van a ser externas. Nosotros tenemos que juzgar la palabra de Dios, eso está claro. Tenemos que interpretarla, eso está claro. El cristianismo evangélico no es ajeno a que la Biblia debe de ser interpretada. Ahora, nosotros no esperamos que la misma Biblia diga, el libro de Romanos diga, yo soy inspirado, y que el libro de Colosenses diga, yo soy inspirado. Nadie espera eso. Entonces, él no sabe ni qué cosa es la sola escritura. La sola escritura se basa en que la Biblia es la única regla y canon para fe, moral y doctrina. No se basa, ¿verdad?, en que la Biblia no se tiene que interpretar, y no se basa en que la iglesia no tiene que ver que ella es inspirada. La iglesia tiene que ver que es inspirada. La iglesia es importante, pero la iglesia misma no es el canon de sí misma, porque entonces sería también un argumento circular, que la iglesia no puede ser el canon de sí misma. Tiene que haber un canon sobre la iglesia. ¿Y cuál es el canon sobre la iglesia? Son las escrituras. Es así de simple y así de sencillo. Entonces yo quiero que él vuelva al debate, por favor, y pruebe, que diga cuáles son sus parámetros para él creer que la escritura es palabra de Dios. ¿Cuáles son, Santiago? Yo los quiero saber. ¿Cuáles son? En mi próximo tiempo daré mi argumento bíblico sobre la sola escritura. Bien, buenísimo. Ya era hora, después de casi media hora, estar debatiendo que des tu argumento para la sola escritura. Fíjense qué interesante, porque en un tiempo de 2 minutos comete una terrible contradicción. Dice, por un lado, bueno, la sola escritura es, lo voy a resumir, la única regla de fe, de doctrina. Ahora, ¿acaso el canon bíblico no es un dogma? Creer en ello, creer en el canon bíblico, ¿no es un dogma? ¿No es dogma de fe? ¿No es doctrina? Claro que sí.
Entonces, según su propio parámetro, según su propio concepto, según sus propios términos, dado que la sola escritura es la única regla de fe y doctrina, debería, por medio de la sola escritura, demostrar que los libros que componen la Biblia son los que están ni más ni menos, pero no puede hacerlo. Es llamativo. Por otro lado dice, apelás a una falacia. No, no estoy apelando a una falacia, porque yo lo que pongo en tela de juicio es el método que estás utilizando. Es el método. No podés, por medio de estos criterios como la armonía, como la no contradicción y cosas por el estilo, creer de que automáticamente un conjunto de libros han sido inspirados. Eso es falaz. O sea, que un conjunto de libros o textos estén en armonía no demuestra que dichos autores hayan sido inspirados, sino cuántos autores deberíamos creer que han sido inspirados por Dios. Por otro lado, dice, necesitamos de pruebas externas. Qué llamativo que es esto, porque esto no es una postura muy sola escritura. Necesitamos pruebas externas. Y estamos hablando, recuerden, de doctrina. ¿Acaso necesitamos pruebas externas para sostener la Trinidad? ¿Acaso necesitamos pruebas externas para sostener la encarnación o el sacrificio expiatorio de Cristo? ¿No acudimos a la escritura cuando discutimos cuestiones doctrinales como estas? ¿Por qué necesitaríamos pruebas externas para otra doctrina como lo es el canon de las Escrituras? Llamativo, muy arbitrario, y yo no sé hasta qué punto los protestantes estarán de acuerdo con su planteo. Hasta acá nada más. Te escucho. Ok, bueno, Santiago parece que quiso regalarme el debate. Escuchen lo que él dijo. ¿Acaso necesitamos pruebas externas para creer en la Trinidad? ¿Acaso necesitamos pruebas externas para creer en la encarnación de Cristo? ¿Acaso necesitamos pruebas externas para creer en alguna doctrina? Él está queriendo decir que no, y por eso la sola escritura es verdadera. Él dice, ¿acaso necesitamos primera persona del plural? Así que él está definiendo que él no necesita pruebas fuera de las escrituras para creer ninguna doctrina. Yo no he dicho que necesito pruebas de las escrituras, fuera de las escrituras, para creer en una doctrina. Él me está hablando de la inspiración de las escrituras. Él me está diciendo, pruébame con las escrituras cuáles son los libros inspirados. Y yo le dije, no podemos caer en un argumento circular. Ahora, fuera de la inspiración de los libros, todas las doctrinas son solo incluidas en las escrituras, y eso es solo escritura. ¿Qué fue lo que él dijo? Nosotros necesitamos, en forma de pregunta, haciendo querer decir que no. Y me dijo, incluso los protestantes no van a estar de acuerdo contigo. ¿Acaso nosotros necesitamos pruebas externas para alguna doctrina? Gracias. Mira, te extiendo la mano. Tú has admitido la sola escritura. Es claro que no lo necesitamos. Por eso creemos en la sola escritura. Ahora tú tienes que probar que necesitamos fuentes externas para creer en cada doctrina que cree el cristianismo. Porque tú ya has afirmado que no se necesitan fuentes externas para creer en esa doctrina. Es decir, con el ánimo de contradecirme, se acabó de hundir por completo. Te escucho. Sí, te escuchaste. Te estaba marcando simplemente de que se terminó. Bueno, obviamente cuando ya no tenés recursos para debatir porque estás contra las cuerdas, apelás a cualquier cosa que aparezca en el debate, ¿no? Para desviar la atención de la gente. Dice, yo no he dicho que necesitamos pruebas externas para justificar una doctrina. Reitero, ¿el canon de las escrituras es dogma? ¿Es una cuestión doctrinal? ¿Debe aceptarse como tal? Sí. Entonces, él al decir, yo no he dicho que necesitamos pruebas externas para justificar una doctrina, necesariamente se está cavando en un pozo. ¿Por qué? Porque él está planteando sus propios estándares que lo obligan por medio de la escritura a demostrar que los 27 libros que forman parte del Nuevo Testamento son los que están ni más ni menos. Reitero, o necesita pruebas externas para demostrar esto, estaría invalidando el principio de sola escritura, o no lo necesita. Si no lo necesita, que me demuestre con la Biblia
que los 27 libros del Nuevo Testamento son los que están, ni más ni menos. Cualquiera de las dos opciones que tome se pega un tiro en el pie. Y este es el gran problema que tiene no solo Eduardo Gutiérrez, y me encanta porque Eduardo es muy honesto, no solo Eduardo lo tienen todos los protestantes. ¿Cómo lo demostrás? ¿Cuál es la justificación? ¿A qué fuente vas a apelar? No la hay. ¿Por qué? Porque abrazan la sola escritura, que según como dice Eduardo, y estoy de acuerdo, dice única regla de fe y de doctrina. Estoy de acuerdo, no porque abraza dicha doctrina o creencia, porque si no me desvirtúa lo que quiero decir. Si no estoy de acuerdo que eso es lo que se cree respecto a la sola escritura. Entonces, si él cree eso, nuevamente, y no necesita apelar a fuentes externas que me demuestre por medio de la Biblia que los 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios y no hay por fuera más ni deberían haber menos. Gracias. Tu turno. Ok, bueno, ya vimos que se hundió y no va a poder salir de ello. Él mismo afirmó que no se necesitan fuentes externas de revelación para conocer las doctrinas del cristianismo. Así que ya él aquí ya perdió el debate. Lo que hablamos antes, lo que hablamos después, ya quedó sin validez. Ahora, él está diciendo que si yo no puedo probar con la escritura que el libro de Romanos es palabra de Dios, obligándome a caer un argumento circular, entonces yo no estoy creyendo en la sola escritura. El problema es que Santiago no conoce la sola escritura. Santiago nunca fue educado en el cristianismo evangélico. La sola escritura no dice que la tradición no contenga en ella palabra de Dios y no contenga en ella revelación. La tradición le fue revelado por el Espíritu Santo, la canonización de los libros. Eso no lo contradice la sola escritura. La sola escritura no contradice que hay fuente de revelación externa a ella. La sola escritura lo que encierra que ella es la única regla de fe, moral y doctrina, porque las demás revelaciones son temporales. En un momento la iglesia fue inspirada para reconocer los libros canónicos, sí, pero la iglesia no es inspirada en todo momento. En un momento la tradición fue inspirada para participar en un concilio, por ejemplo, y defender una doctrina, sí, pero la tradición no es inspirada en todo momento, por lo tanto no puede ser regla, porque hoy Dios me puede hablar a mí y yo puedo hablar palabra de Dios a lo mismo que habló Pablo, pero mañana, como el propio Pedro, ¿verdad? Que en Mateo 16, primero le fue revelado que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, pero luego él mismo, la tradición, tentó, ¿verdad?, a Cristo no ir a la cruz. Entonces, primero Pedro fue inspirado por Dios, sí. Después Pedro fue inspirado por el diablo, sí. Eso es lo que es sola escritura, que la sola escritura nunca es inspirada por el diablo. Tiempo. Espero que entre en el debate, doctor, ahora no he entrado. Voy a entrar en el debate cuando vayas a dar tus argumentos bíblicos, que desde hoy estás amagando y ya pasaron 40 minutos de debate y todavía no los has presentado. Bien, entonces, acá acaba de hacer afirmaciones que digo, Eduardo Gutiérrez está a un paso de entrar a la Iglesia Católica. Dice, la sola escritura no afirma que no hay palabra de Dios fuera de la escritura. Por otro lado, afirma, al pasar, dice, no es inspirada la Iglesia en todo momento, como advirtiendo que hay momentos ya fuera de la escritura donde la iglesia puede ser inspirada. Esto la verdad me dejó atónito. Me gustaría un ejemplo. ¿Cuál es la razón por la que cree eso? Un ejemplo en la historia donde ya sea por medio de algún concilio, no sé, algún ejemplo donde Eduardo diga, esto ha sido inspirado por Dios, la iglesia en este momento ha sido inspirado por Dios y la resolución a la que ha llegado es inspirada por Dios, porque ahí encontraríamos palabra de Dios y al identificar ese momento estaríamos derrumbando la sola escritura. Esto es llamativo, rarísimo. Pero bueno, por otro lado, con los segundos que me quedan,
Dice la página God Question, dice, sola escritura significa que solamente la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. La página Coalición por el Evangelio dice, el principio de sola escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. La pregunta es, ¿Eduardo Gutiérrez está de acuerdo con estas afirmaciones de otras comunidades protestantes y su interpretación respecto a la sola escritura? Porque si es así, reitero, el tema del canon bíblico necesariamente debe ser justificado por medio de la escritura, dado que la escritura, tal y como dice Eduardo, es la única regla de fe y doctrina para el cristiano. Entonces, sigo esperando los textos bíblicos que sostienen la sola escritura. Te espero, Eduardo. Ok. Bueno, yo sigo diciendo que Santiago, para ser un buen apologista católico, debe de primero conocer la doctrina evangélica. ¿Por qué? Porque las definiciones que él me ha dado, el principio de sola escritura de Coalición por el Evangelio proclama que la vida es la autoridad final o la corte de última apelación. Es decir, no significa que no hay más autoridades y más cortes, sino que ella es la autoridad final. Es decir, no significa que la iglesia no tenga inspiración, porque si no, entonces nosotros creyéramos que cuando un pastor predica en el púlpito no predica la palabra de Dios. Eso es ridículo. Él puede estar inspirado por Dios, pero cuando él habla hay una autoridad final. ¿Qué es la Corte Suprema? La Corte Suprema no deja sin valor las demás cortes por debajo de ella. Simplemente es la autoridad final. Si se quiere saber si una corte anterior o más pequeña, tuvo razón en lo que dijo, se apela a la autoridad máxima. No quiere decir que no tengan legalidades las cortes más pequeñas. Él no conoce la sola escritura, vuelvo y repito. Me está diciendo, ¿acaso tú estás de acuerdo con esta? Pero claro, si esto es lo que te estoy explicando desde el principio y desde que hemos hablado nosotros te he explicado que la sola escritura no dice que la escritura es la única fuente de revelación, sino que dice que es el canon. ¿Qué quiere decir? Todo tiene que ser medido a través de ella. Él dice que yo le pruebe cuándo la iglesia fue inspirada. Ya te lo dije, cuando eligió el canon. En concilio fue inspirada, claro que sí. Cuando defendió la Trinidad estaba siendo inspirada. No dudo de eso. Pero dentro del mismo concilio de Nicea también fue inspirada por el diablo al creer que el Espíritu Santo no descendía del Hijo. Y por eso Constantinopla luego tuvo que arreglar eso y decir que también descendía del Hijo. Y por eso se dividieron los católicos occidentales y los católicos orientales. Entonces, en el mismo concilio hubo una inspiración divina y una inspiración satánica. Eso es el error de la tradición y por eso no la creemos como fuente confiable. Tiempo. Bien, este debate es revelador. ¿Por qué? Porque llevamos 52 minutos de debate y todavía no ha presentado un argumento bíblico. No solo eso, tenemos un pastor que está defendiendo la sola escritura, pero no ha utilizado un solo pasaje de la escritura para defender su postura. Pero no solo eso, sino que tenemos un pastor que defiende la sola escritura, pero a su vez considera inspirado por Dios la resolución tomada en un concilio respecto a la escritura. Eso no es muy sola escritura que digamos. La verdad me dejó atónito. Yo ya ni sé si seguir con el debate. Tengo un montón de cosas, pero dado que cree que Dios inspiró a la iglesia fuera de la escritura, y dado que no hay argumentos bíblicos para sostener la sola escritura, me pregunto, ¿tiene sentido seguir con el debate? No sé hasta qué punto tiene sentido. Entonces, miren, falta un minuto y le voy a dejar el tiempo a Eduardo Gutiérrez para que nos aclare. Tiempo. Ok, espérate, párate ahí. No puse. Ok, que falta un minuto para qué. Me faltaba un minuto a mí, no lo necesito, okay. Digo, te doy tus 2 minutos. Vaya con sus 2 minutos. Ok, también. Ok, bueno, repito, amigos católicos que nos están escuchando, vayan, ¿verdad?, a cualquier página seria protestante para que vean cuál es la definición de sola escritura. Santiago no conoce la sola escritura. Está levantando un muñeco de paja que cree que la sola escritura dice que fuera de la escritura no hay palabra de Dios, que fuera de la escritura no hay revelación. Los mismos protestantes consideran, ¿verdad?, los primeros 5 concilios
como inspirados. Ok, es decir, los primeros. Tú le preguntas a cualquier protestante antiguo, de los que nacieron de Martín Lutero, y te van a decir que los primeros 5 concilios fueron inspirados. La sola escritura jamás niega eso. La sola escritura simplemente tiene la escritura como la autoridad máxima, y él mismo lo leyó en la definición de los protestantes. Pero él sigue batallando contra un muñeco de paja. Bueno, no le queda otra alternativa, yo entiendo eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que dice la escritura? 1 Corintios 4:6. En esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Ahora, yo le pido a Santiago, ya que él apoyó la sola escritura diciendo que no necesitamos fuentes alternas para buscar la veracidad de alguna doctrina, yo le pido que ya él, creyendo que no necesitamos fuentes alternas, entonces analice este texto y nos dé a nosotros la interpretación que él tiene sobre este texto. Ya sabemos que su interpretación sobre la sola escritura no es correcta. Él no sabe interpretar la sola escritura. Necesita buscar un libro, ¿verdad?, de teología protestante y leer la sola escritura. Ok, ahora queremos oír la interpretación de 1 Corintios 4:6. Tiempo. Acá tengo un buen libro de teología sistemática protestante, así que lo tengo. Gracias por la recomendación. Este debate es revelador, muchachos. Este debate es revelador, porque por un lado dice Santiago no conoce la sola escritura, pero por otro lado, creo que Eduardo es quien no la conoce. Y esto va a ser al menos sorpresivo para muchos de sus seguidores. ¿Por qué? Porque él dice, los protestantes creen que, si yo no me equivoco, dijo, los 7 primeros concilios ecuménicos han sido inspirados por Dios. ¿Es cierto eso? ¿De verdad cree eso? Porque en los concilios que él considera que los protestantes creen que han sido inspirados por Dios, por dar un ejemplo, asumen la Teotocos. Y si yo no me equivoco, corríjame, Eduardo, pero usted no cree en la Teotocos. Si yo no me equivoco. Entonces, ¿cómo un concilio inspirado va a decir una cosa que luego el pastor Eduardo Gutiérrez va a decir otra? ¿Cómo el pastor Eduardo Gutiérrez va a contradecir lo que un concilio inspirado, según él, va a sostener? Pero no es solamente eso, sino también concilios han afirmado que aquel que niegue la tradición y la escritura sea anatema. ¿Este concilio también considera Eduardo Gutiérrez que ha sido inspirado por Dios? Porque si no, no tiene ningún tipo de sentido este debate. Me comunico ya con algún sacerdote cerca de su casa para que vaya y se confiese y venga a la verdadera iglesia. Pero esta clase de declaraciones son terriblemente reveladoras. ¿Por qué? Porque, reitero, yo no sé hasta qué punto un protestante que sostenga la sola escritura iría a donde está yendo Eduardo Gutiérrez. A creer que los primeros 7 concilios han sido inspirados por la clase de afirmaciones que dicen los concilios, que van en contra de su doctrina como protestante, particularmente como pastor evangélico. Tiempo. Ok, regreso a lo mismo. Él no conoce el protestantismo. La Teotocos es creída por las iglesias protestantes, no por las evangélicas. Yo te hablé de los protestantes históricos, los que nacieron de Martín Lutero. Regresen el debate. Ok, es decir, tú le preguntas a un presbiteriano por la Teotocos y te va a decir que sí, que cree en ese dogma, en esa doctrina. Entonces, él no conoce al protestantismo. El protestantismo que él conoció es el protestantismo de los pseudoprofetas, ¿me entiendes? Entonces, los pseudoprofetas no le explicaron qué cosa es la sola escritura, qué creía el protestantismo histórico. Ok, ¿verdad? Entonces, los protestantes históricos no rechazan los concilios, por lo tanto, aceptan que los concilios, pero no en una medida infalible. Y aquí este es el problema, que él no entiende el principio de sola escritura. La sola escritura es una medida infalible. Ok, la iglesia es falible, pero no quiere decir que la iglesia en todo momento no pueda ser inspirada. Algo como regla, por ejemplo, a la Didache. Estoy seguro que Santiago cree que la Didache tiene cuestiones inspiradas en ella. Pero ¿por qué la Didache, la Iglesia Católica, no la subió dentro de la Escritura? Estoy seguro que Santiago Alarcón cree que la carta del pastor de Hermas tiene algo de inspiración en ella.
porque tenía gran estima dentro de los primeros cristianos. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica no la tiene dentro del canon? No es porque desecha todo lo de ello, sino porque no puede incluir todo lo de ello. Ese es el problema de la Escritura contra la tradición, que la tradición es inspirada en parte, la Escritura es inspirada en todo. Por eso la tradición no puede ser regla, pero no quiere decir que no haya palabra de Dios ni inspiración en ella. Ningún protestante cree que cuando un pastor predica, no predica la palabra de Dios. Ningún protestante cree eso. Y el pastor no es Primera de Corintios. Entonces, por favor, regresemos al debate. Tiempo. Bien, buenísimo. Bueno, entonces Eduardo se separa, perdón, yo había dicho 7 concilios, eran 5, pido disculpas, pero no importa, al caso es lo mismo. Entonces, aquí Eduardo Gutiérrez de vuelta, este es un debate revelador y me gusta esto, es revelador. ¿Por qué? Porque la última vez que hablé con él, yo le había dicho, ¿vos crees, Eduardo, que estas otras denominaciones protestantes que no creen las mismas doctrinas que creés vos de la misma manera son heréticas? ¿Son herejes? ¿Son comunidades herejes? No, dice, no, para mí no lo son. Ahora, él se distancia, como evangélico se distancia de los protestantes históricos, diciendo, no son ellos los que creen que los primeros 5 concilios son inspirados por Dios, no yo. Por ende, esto es asumir que esos protestantes históricos a los que está haciendo referencia son básicamente comunidades que creen herejías. Porque él se despega y dice, no, son ellos los que creen esto, no yo no asumo esa postura. Entonces, al final de cuentas, él me está dando la razón respecto a lo que hablamos la última vez. Él cree que todas estas comunidades reformadas, protestantes históricas, son comunidades heréticas. Por otro lado, dice, bueno, algo puede ser inspirado, pero no infalible. Bueno, tendríamos que definir ahí, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inspiración, no? Porque ¿cómo algo puede ser inspirado pero falible? ¿Cómo algo puede ser inspirado pero no falible? No estoy adoptando una postura necesariamente contundente, simplemente me gustaría discutir la definición que tiene en mente cuando habla de inspiración, porque por dar un ejemplo, bajo ese criterio yo puedo decir, la Escritura es inspirada por Dios, pero no me garantiza que sea infalible, según lo que el mismo Eduardo Gutiérrez está diciendo. De Eduardo Gutiérrez puede decir, la epístola a Romanos es inspirada por Dios, pero según sus propios criterios no es infalible, por ende puede contener error. No sé qué definición está utilizando para hablar de inspiración e infalibilidad. Tiempo. Ok, Santiago, por favor, apunta mis argumentos. Eso no fue lo que yo dije. Ok, yo no dije que lo inspirado no es infalible. Yo lo que dije es que la iglesia en momentos ha sido inspirada, pero ella no es infalible. Tú mismo crees que el Papa, cada vez que predica, de alguna forma a Dios lo inspira, pero crees que es infalible solo cuando habla cátedra. O tú me dices que el Papa, siempre que no habla cátedra, no es inspirado por Dios en lo que él dice. Yo quiero que ahora tú digas cuando vengas, porque cuando tú asumes un argumento, a no ser que estés peleando contra un muñeco de paja, tú tienes que creerlo. ¿Tú crees que el Papa, a no ser que hable cátedra, nunca es inspirado por Dios? Escuchen, amigos católicos, lo que él está diciendo. Primero, está diciendo cosas que yo nunca dije. Y segundo, está dando unas metidas de pata contra la doctrina católica, pero terrible. Es decir, se está yendo loma abajo y yo lo comprendo porque él no conoce ni la doctrina evangélica ni la doctrina católica. Ese es el problema de él. Él es buenísimo, ¿verdad? En retórica, pero el problema es que no sabe. Ahora, él dice que yo estoy diciendo que los protestantes son herejes. De ninguna forma, porque ellos no creen en la Teotocos como la creen ustedes. ¿Ok? Ustedes creen en la Teotocos para endiosar a María. Ellos no creen en la Teotocos. Ellos creen en la Teotocos simplemente para hacer notar que lo que nació de María es Dios. Es decir, ellos creen en la Teotocos de forma cristológica, no mariológica, que es como lo creen ustedes. Son dos formas, es como ellos creen en el bautismo de niño, pero no regeneracional. ¿Ok? Ustedes lo creen de otra manera, ¿verdad? La Iglesia Católica y cree cosas igual a mí, pero eso no me hace católico, ¿verdad? ¿Ok? Entonces son cosas completamente distintas y diferentes.
Yo lo que dije y afirmo es lo siguiente: la iglesia es inspirada en ciertos momentos de la historia. Claro que sí, el pastor, yo soy inspirado en ciertos momentos de la historia, pero la iglesia no es infalible. Ahora, la escritura es inspirada e infalible en todo tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis es infalible. Por eso ella sola es una regla. A ver, si Santiago nunca se equivoca, pero yo acierto y me equivoco, ¿cuál de los dos sería una regla? ¿Santiago o yo? Porque yo algunas veces acierte, eso no me califica para una regla. Tiempo. Justamente por eso digo que tenemos que discutir la definición que tenés en mente a la hora de hablar de inspiración, ¿no? Yo haría una distinción entre lo que es auxiliado por el Espíritu Santo a lo que es inspirado como tal. Por otro lado dice Eduardo, yo algunas veces soy inspirado. Ok, está bien, para ser justos, Eduardo lo que está diciendo es, bueno, no, la iglesia no necesariamente es inspirada en todo momento o per se es inspirada, ¿no? Pero hay momentos donde es inspirada. Esos momentos donde alguien es inspirado por Dios, evidentemente se sigue que debe ser infalible. En el momento al menos que estás siendo inspirado tenés que ser infalible, porque si no, ¿qué sentido tendría la infalibilidad como tal? O tendríamos que discutir nuevamente qué se quiere decir con infalibilidad. Y el pastor Eduardo Gutiérrez dice, yo a veces soy inspirado. Ok, bien. Puede ser que en este debate no esté siendo inspirado, pero puede ser que al escribir un libro, él hay algún capítulo donde está siendo inspirado. Que por favor nos indique cuál es el capítulo de su libro donde él es inspirado, porque si es inspirado, deberíamos incluirlo en las Escrituras. ¿O acaso las Escrituras no son textos inspirados por Dios? Me parece de que llegó a un punto este planteo que, nada, lo está dejando muy mal parado Eduardo, y yo no sé hasta qué punto protestantes, evangélicos, personas que creen en la sola escritura están de acuerdo con todo lo que está diciendo Eduardo, quien quizás probablemente ahora no esté siendo inspirado. Volviendo al texto bíblico, voy a empezar a centrarme nuevamente en los argumentos iniciales, porque esto ya ha quedado demostrado de que, bueno, nada, de que evidentemente no ha sido inspirado, ¿no? Creo que está de más decir de que quien no conoce la sola escritura, en vez de ser yo, el católico pagano, es Eduardo Gutiérrez. Sí. Ok. Bueno, él sigue en lo mismo, ¿verdad? Pero ya ustedes vieron que él acaba de decir o acaba de dejar saber que el Papa solamente es inspirado cuando habla infalible. Ahora, lo que él habla, habla de auxiliado e inspirado, no. Auxiliado e inspirado son cosas diferentes. Auxiliado es para hacer algo, inspirado es para hablar algo, ¿verdad? Entonces, si él cree que el Papa es inspirado para hablarle a la iglesia todo el tiempo, ¿ok? O él cree que el Papa es inspirado solamente cuando habla ex cátedra. Yo creo que yo soy inspirado, ¿verdad?, en ciertos y determinados momentos cuando hablo a la iglesia, pero yo no creo que yo soy infalible. Esa es la diferencia entre escritura y otras fuentes de revelación. Por ejemplo, en las propias escrituras tenemos a profetas profetizando. En el libro de los Hechos, profetizando hambruna. En ese momento, en ese específico momento, la propia escritura da a la iglesia como infalible en ese momento. ¿Por qué? Porque está siendo inspirada en ese momento. Pero como iglesia no es inspirada en todo tiempo. Entonces, la tradición en ciertos momentos de la historia es inspirada por Dios, sí, pero no puede ser regla porque no es en todo momento. Cuando tú tienes algo por regla, es que nunca falla. Esa es la diferencia. Vuelvo y repito, todos, una mula en la Biblia fue inspirada a hablar de parte de Dios. Una mula en la Biblia fue inspirada a hablar de parte de Dios. Así que nadie puede negar, ni siquiera el protestante más adicto a la sola escritura niega que Dios puede hablar en cierto y determinado momento, inclusive por un animal.
Ahora, en ese momento, ese animal estaba siendo inspirado. Sí, claro, pero ahora Santiago quiere agarrar los mulos también como fuente de revelación. Entonces, porque yo crea que en ciertos momentos de la historia la iglesia ha sido inspirado, eso no niega que yo creo que solo la Biblia es inspirada todo tiempo y por lo tanto solo ella es digna de ser tenida por regla. Y ni siquiera ha peleado contra el texto que di, tanto que me pidió un texto de la Biblia, lo di hace 25 minutos y nada ha dicho sobre él. Tranquilo, tranquilo, Eduardo, que justamente voy para eso, para abordar tu gran argumento bíblico basado en un versículo. Bueno, saliendo de este tema, y me doy cuenta por qué debería evitar tener un debate con Eduardo Gutiérrez, porque puede ser que en este momento esté inspirado. Y obviamente cómo contradecir lo que dice. Yendo para el pasaje que me estaba señalando Eduardo, Primera de Corintios 4:6, ¿no? Si yo no me equivoco, era Primera de Corintios 4:6, ¿no? Haceme sí con la cabeza si llega a ser. Sí. Oh, ok. Me quedo con lo que dice el académico D.A. Carson. Y dice, lo más natural es tomarlo como una referencia a las Escrituras, para no transgredir las exhortaciones que se encuentran en las Escrituras y que se construyen a partir de ellas, para jactarse exclusivamente en el Señor, no en los líderes humanos, y para reconocer la unidad del pueblo de Dios. La frase, lo que está escrito en Pablo, siempre se refiere a la Escritura. El testimonio de la Escritura pone un límite estricto al orgullo humano y pide que se confíe solo en Dios. ¿Qué significa ir más allá de este testimonio de la Escritura? Significaría sencillamente jactarse de la sabiduría humana suponiendo que somos, por así decirlo, más inteligentes que Dios. La última cláusula de 1 Corintios 4:6 confirma esta interpretación. Esto lo pueden encontrar en su comentario sobre el uso del Antiguo Testamento. Así que esa sería mi respuesta. No podría ir más allá de lo ya expuesto. Por otro lado, reitero, y con los segundos que me quedan, ya habiendo respondido su principal argumento, que era un versículo bíblico, reitero, mis argumentos son, primero, el significado de palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Segundo, la importancia que se le da a la tradición, tanto en el Nuevo Testamento como también en la historia primitiva de la Iglesia. Y tercero, es los resultados de la sola Escritura y la libre interpretación, los desastrosos resultados, ¿no? Esos son mis tres argumentos que en ningún momento los abordó. Listo. Ok, para leer el tiempo un momentico. Repíteme, por favor, cuáles son tus argumentos, porque lo dijiste muy rápido. Como la otra vez, ¿te acordás que había señalado el tema de los textos en donde se refiere a la predicación como palabra de Dios? Por otro lado, la importancia que se le da a la tradición, tanto en el Nuevo Testamento como en la historia primitiva cristiana. Y por último, los desastrosos resultados de la sola Escritura y la libre interpretación. Ok, momentico. Ok, ya enciéndeme el tiempo a partir de ahora. Sí, cómo no, va. Bueno, la cita que él dio del teólogo, yo quiero que él me explique en qué contradice mi posición, porque en nada, ese teólogo apoyó todo lo que yo estaba diciendo, pero parece que él no entiende tampoco a ese teólogo. Él dice que yo no he tocado lo que él, los tres argumentos, pero él no dio esos tres argumentos en este debate. ¿Ok? Entonces nosotros estamos hablando hoy, él tiene que ponerlos hoy, por eso se los pedí. La importancia de la predicación como palabra de Dios. Yo nunca he dicho que la predicación no es palabra de Dios. Fíjate que él se ha burlado de que yo lo haya dicho todo el tiempo, de que yo cuando predico yo creo que soy inspirado. Y él mismo se ha burlado de eso. Pero ¿cómo? Entonces él mismo se está contradiciendo al mismo. Él dice que uno de los argumentos de él es que la predicación es inspirada. Cuando yo digo que la predicación es inspirada, él se burla. Entonces, ¿qué estamos, Santiago? Él dice, el segundo argumento, la importancia de la tradición. Jamás aquí estamos hablando de importancia. Estamos hablando de canon, de regla. Porque inclusive hasta el diablo es importante, porque todo el mundo hace la obra de Dios.
¿Ok? El mundo es importante. Los judíos fueron importantes porque gracias a eso se crucificó al Señor y pudo él derramar su sangre por todos nosotros. Él dijo, es necesario que así acontezca. Ellos fueron importantes, pues claro, pero no los tenemos a ellos por regla. Los judíos fueron importantes en la historia del cristianismo. Claro que fueron importantes. Fueron importantes ellos en cuanto a recopilación de los libros del Antiguo Testamento y la conservación fiel de las Escrituras. Claro que fueron importantes, pero no creemos a los judíos ahora como canon de regla, fe, de moral y doctrina. Entonces él me está hablando de los desastrosos resultados de la sola Escritura. Pero el problema es que los desastrosos resultados de la tradición han sido peores, porque todas y cada una de los sismas ha sido productos de tradiciones. Tiempo. Bien, buenísimo. Arranco. Me decías de cómo esta cita de alguna manera justifica mi punto y no el tuyo. Es que cuando vos lees el contexto del pasaje presentado, lo que Pablo está atacando es el orgullo. Entonces, dado que Pablo está atacando el orgullo, dice, significaría sencillamente jactarse de la sabiduría humana suponiendo que somos, por así decirlo, más inteligentes que Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el sentido del pasaje no tiene como objetivo justificar, defender o plantear la sola escritura, sino combatir el orgullo de los corintios. Ese es el objetivo. Entonces, ahí ya está explicado. Por otro lado, el tema de la tradición, claro que es importante, pero no lo estoy diciendo importante como puede llegar a ser la lista de cosas que tengo que comprar para la comida que me dio mi esposa, porque eso evidentemente es importante y si me lo olvido, papá, no duermo afuera, ¿no? No estoy hablando de esa clase de cosas importantes, estamos hablando de cosas que tienen autoridad, ¿no? Que tienen el nivel de autoridad en la iglesia y evidentemente las tradiciones en la iglesia tenían autoridad porque no defendían sola escritura. Algunos de esos pasajes son los que te mencioné la última vez que reconozco, no te los he mencionado ahora, pero sí te he mencionado los argumentos. Al principio quizás no le prestaste atención, ¿no? Uno de ellos es, por dar un ejemplo, Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8 y 9, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, el mismo Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 15, Colosenses, capítulo 3, verso 16. Ustedes van a notar cómo palabra de Dios se le llama a la predicación. Y Eduardo me dice, bueno, no, pero en realidad vos estás en contra de que yo esté inspirado, dice, pero ahí estás asumiendo que, bueno, pero es que si vos crees que eso es posible, básicamente, de alguna manera, estarías acercándote a la postura católica. Entonces, tenés dos opciones. O lo justificás, y eso me daría la razón a mí, o lo rechazás y de alguna manera también me estaría dando la razón a mí. Así que estos pasajes demuestran que la predicación era considerada como autoridad divina. La predicación oral era considerada autoridad divina. Y esto es en definitiva lo que estamos discutiendo. La sola escritura es una doctrina cristiana predicada por los apóstoles, creída en el principio de la iglesia. No, evidentemente no. No solo por estos pasajes bíblicos, que tengo un montón más para presentar, sino también por lo que dice la historia de la iglesia primitiva. Me pasé unos segundos, 10 segundos me pasé. No, 12, perdón. Ok, dame 2 horas para... Ok, a ver, consígueme el tiempo. La definición que él da me apoya a mí. Disculpame la interrupción, disculpa. Okay. ¿Te habilito el tiempo? Habilítalo. Ok, perdón por la interrupción. Ok, la definición que él dio me apoya a mí. ¿Por qué? Porque el teólogo dice que lo que Pablo intenta hacer es dejar claro que los humanos, si pensamos más de lo que está escrito, nos hacemos orgullosos porque no somos más inteligentes que Dios. Por lo tanto, por eso la iglesia evangélica, entendiendo que no somos más inteligentes que Dios, no pensamos más de lo que está escrito. Lo único que ha hecho Santiago es calificar de orgullosa a la iglesia católica. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, para Pablo, los judíos eran muy importantes y no solo en cuestión de hacer los mandados. Para Pablo en Romanos 3 a los judíos se les había confiado la palabra de Dios. Pero eso no los hace a ellos un canon. Eso no los hace a ellos regla de fe, de moral y doctrina. Eso no los hace a ellos infalibles. Eso no los hace a ellos inerrantes. ¿Ok? Entonces él se sigue contradiciendo.
Él ha lanzado textos de la Escritura que todos yo estoy de acuerdo. Claro que la predicación es inspirada. Ahora, ¿por qué la predicación no es un canon? La pregunta que yo le hago a Santiago, toda y el 100% de cada una de las predicaciones que la iglesia primitiva predicó era inspirada al 100%. Hablo de 100%, no del 99,999999999%. Él debe de responder honestamente. El 100% de la predicación que dio la iglesia primitiva era inspirada al 100%, valga la redundancia. Yo digo que no. Ahora, yo creo que el 100% de estos libros, 66 exactamente y no 73, son inspirados 100%, no 99,99999, y por eso es una regla, porque la regla, un reloj, ¿por qué los relojes digitales se usan en las competencias? En los cronómetros, porque son infalibles. El reloj mecánico se puede equivocar y ese es el problema. Dijiste que te bajaste con unos cuantos segundos. Ok, dale. Perdón, me había olvidado, tenés razón, te pido disculpas. Bueno, seguimos dando vuelta en el monte, ¿no? A ver, no quiero reiterar algo que es evidente, ¿no? Pensar más allá no tiene que ver con traer revelaciones nuevas. No tiene que ver con eso. Entiéndase, a buen entendedor, pocas palabras. Pero no me quiero estancar ahí, porque dijo otra cosa que es bastante interesante. Dice, hablando de los judíos, eso no los hace a ellos regla de fe, canon, etc. Esto es terriblemente interesante, porque, ojo, no estoy diciendo que Eduardo Gutiérrez dice lo que voy a mencionar ahora, pero sí me gustaría saber cuál es su postura, porque por lo general, protestantes, para sostener o para defender el canon del Antiguo Testamento, en la famosa discusión entre católicos y protestantes respecto a la cantidad de libros que hacen parte al Antiguo Testamento, por lo general los protestantes lo defienden mediante el canon de los judíos, supuestamente. Entonces, por un lado, Eduardo Gutiérrez dice, bueno, los judíos no son un canon, no son regla de fe y demás. Pero por otro lado, y reitero, no estoy diciendo que Eduardo diga eso, la verdad es que no lo sé, muchos protestantes sostienen que el canon de las Escrituras debe ser del Antiguo Testamento, debe ser el que es en las Biblias evangélicas, porque los judíos manejaban ese canon. Entonces, ¿los judíos qué son al final? ¿Son regla de fe o no lo son? Veremos, después lo sabremos. Por otro lado, vuelve a traer el tema del canon de las Escrituras y reitero y digo, ¿cómo justifica, cómo me demuestra Eduardo Gutiérrez que Tercera de Juan es inspirado por Dios? ¿Cómo lo demuestra? Bueno, eso no lo puede hacer. Por otro lado, me gustaría empezar a citar varios textos de la iglesia primitiva para mostrar que los cristianos primitivos no creían en sola escritura. ¿Creían que la escritura era la autoridad? Sí. ¿Creían en la autoridad de la escritura? Sí. No en sola escritura. Listo. Ok, enciéndeme el tiempo. Bien. Ok, bueno, claro, nosotros no pensamos más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Y por eso no nos enorgullecemos contra Dios. La Iglesia Católica sí lo hace y yo sigo apoyando a este teólogo. El problema de los católicos es que son antropocéntricos. Noten que Santiago me acaba de dar la razón. Él dice, a ver, ¿acaso los protestantes o Eduardo Gutiérrez no cree, verdad, que el canon de los judíos fue inspirado y por eso la coge? Entonces él está diciendo, ahí está el problema, que yo no creo que el grupo religioso es inspirado o es un canon, pero yo creo que ese grupo religioso fue inspirado en cierto momento de la historia para conservar ese canon. La pregunta mía es, ¿la tradición judía fue inspirada en todo o en ciertos momentos de la historia? Si tú me dices que no fue inspirado nunca, estás contradiciendo a Romanos capítulo 3. Si tú me dices que fue inspirado siempre, ¿verdad? Estás llamando a la tradición judía también una fuente de revelación, como la tradición apostólica. Ahora, si tú me dices que fue inspirada en un tiempo o en tiempos, ¿verdad? Cuando Dios la inspiró, por ejemplo, a Esdras, que lo inspiró
para recopilar y recuperar los libros que estaban perdidos. Si Esdras no hubiera recuperado los libros perdidos, nosotros no tuviéramos hoy la Biblia. ¿Fue la tradición judía en tiempos de Esdras inspirada por Dios? Sí. Pero si tú me dices que fue inspirada por Dios en cierto y determinado momento, entonces tú estás apoyando la postura que yo estoy teniendo en este debate. Que la tradición no es que no contenga palabra de Dios, que la tradición no es que no sea inspirada en ciertos momentos de la historia. Mi postura, mi argumento y mi premisa para fortalecer el argumento es que no es inspirada todo el tiempo y por lo tanto no es regla. Así como los judíos fueron inspirados en tiempos de Esdras para aglomerar el canon, está claro, pero no es inspirado todo el tiempo y por lo tanto no es regla. Nosotros somos cristocéntricos, no topocéntricos. Tiempo. Bien, evidentemente si nos remontamos a la historia judía y un determinado periodo en la historia por causa de un pacto de Dios con Israel, que los judíos van a ser inspirados. Eso sin lugar a dudas. Ahora, el problema que lo que aquí estamos discutiendo es particularmente el tema del canon. Entonces, Eduardo cree que los judíos fueron inspirados a la hora de armar el canon del Antiguo Testamento. Mi pregunta es la siguiente entonces, si él cree que los judíos fueron inspirados para armar el canon del Antiguo Testamento, antes obviamente del surgimiento de la iglesia, mi pregunta es, ¿en qué momento es que los judíos fueron inspirados para determinar el canon? Porque si no lo sabe, si no conoce el contexto, las circunstancias y demás, ¿para qué lo sostiene? A esto, simplemente para no extenderme, los remito al debate que tuvo Dante Urbina con Néstor Díaz y ahí verán cómo se demuestra la postura católica, que los judíos para el tiempo de la iglesia no tenían determinado un canon, Por ende, apelar a la fuente de los judíos y creer que los judíos habían sido inspirados en un hecho que sucedió luego del surgimiento de la iglesia parece no ser muy bíblico, que digamos. Y esto se lo tengo que aclarar a alguien que sostiene la sola escritura. Por otro lado, ya respondí el único versículo bíblico al que hizo referencia Eduardo Gutiérrez para sostener la sola escritura. Es llamativo que un protestante evangélico que sostiene la sola escritura haya apelado a un solo versículo bíblico para sostener la sola escritura y ya se lo respondí. Me gustaría que largue más versículos, porque si la sola escritura es una doctrina bíblica, evidentemente tendría que aparecer en más lugares, debería estar más presencial, debería ser un agente más protagónico. Pero ¿llevamos cuánto? Llevamos 1 hora 26 minutos de debate y solo me encontré un pasaje fuera de contexto. Y nada más. Te espero, Edu. Tiempo. Ok, bueno, noten. Él primero aceptó en este debate que no necesitamos otra fuente de revelación externa a no ser la escritura. Ahora acaba de aceptar que los judíos fueron inspirados en cierto y X momento de la historia. Entonces, él acepta que una tradición puede ser inspirada en cierto X momento de la historia, pero eso no quiere decir que la tradición de ese pueblo sea inspirada en todo tiempo y por lo tanto no es regla de fe, de moral y doctrina. Él ha entregado el debate una y otra vez. Lo que pasa es que muchos no se van a dar cuenta. Ya está tan desesperado que ahora acude al pobre Dante Urbina. A ver, mira, y acude a Dante Urbina con un argumento que no es mío, porque él fue el que trajo a los judíos a colación, no fui yo. Él fue el que trajo a los judíos a colación, no fui yo en este debate, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, él dice que Dante Urbina dijo que los judíos no tenían canon hasta el siglo I o después del siglo I, ya no tenía un canon fijado en el siglo I. Bueno, si fuera así, entonces podríamos decir que los católicos no tuvieron un canon hasta Trento, porque en Trento es que lo dogmatizaron. Que los judíos hayan dogmatizado un canon al final del siglo I, eso no dice que no tenían un canon. Es decir, que no habían discusiones, porque cuando los católicos dogmatizaron el canon fue en el siglo XVI, en el Concilio de Trento. Entonces, Santiago Alarcón está diciendo que los católicos antes del siglo XVI no tenían canon, porque es el mismo argumento. Ahora, él me dice que he dado un solo verso, como si dar un solo verso no fuera suficiente. Por ejemplo, yo creemos que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
pero hay un solo verso en la Biblia que lo dice, Mateo 28:19. Entonces, si él estuviera debatiendo con un unicitario o con alguien que no creyera en ese bautismo y él expusiera ese argumento, entonces ese argumento no es válido. Ahora, ¿qué es lo que él pretende? Que yo dé más texto porque no puede derribar este. Él no le ha hecho un análisis al texto, simplemente ha dado un comentario de un teólogo que me favorece. Porque claro que yo no me quiero enorgullecer como hace la Iglesia Católica, creerse que es inspirada todo el tiempo. Y mucho menos que somos infalibles. Pero ¿por qué él no ha dado un análisis del texto? ¿Por qué no ha probado que ese texto no prueba la sola escritura? ¿Por qué me pide otro? ¿Por qué no puede con ese? Y si no puede con ese, ¿para qué le doy otro? Para que se extienda el debate simplemente. Lo he entregado una y otra vez, está buscando libros ahí, no sabe qué hacer ya. Tiempo. Los libros ayudan para tener referencias de académicos, Edu. Bueno, por eso mismo cito esta obra bastante interesante de una de las más conocidas, ¿no? Hermenéutica Bíblica de José María Martínez, seguramente lo tiene Eduardo. ¿Y por qué hablo de hacer referencia a más pasajes? Porque la hermenéutica del protestante apela a, para hablar de una cuestión doctrinal, necesariamente ser sostenido una idea por varios versículos. Es por eso que saco un libro, porque tengo teología protestante. Ahora, si un solo versículo es suficiente para formular una doctrina, eso te acerca más al catolicismo, dado que el católico afirma que no es necesario muchos versículos para justificar una doctrina. Con uno solo es suficiente. En cambio, el protestante es el que tiene que dar varios testigos en la escritura para poder justificar que una determinada doctrina se halla en la escritura, en la armonía de la escritura. Por otro lado, quisiera mostrarles este pasaje, porque recuerden que yo cité más pasajes que Eduardo Gutiérrez. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Así que, pues, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La palabra doctrina ahí es la palabra parádosis, ¿está bien? Que es básicamente tradición. Acá Pablo no está hablando de una doctrina como podemos entenderla hoy en el contexto en el que nos encontramos. Está haciendo referencia a tradición. ¿Está bien? Por eso encontramos la misma fórmula en 1 Corintios capítulo 15, verso 13 en adelante, donde Pablo utiliza la misma referencia. En este caso un derivado, la palabra paradidomi. ¿Está bien? Lo mismo encontramos en 1 Corintios capítulo 11. Entonces acá Pablo lo que está haciendo en segunda de Tesalonicenses es exhortar a los de Tesalónica a que preserven y retengan una tradición transmitida por él. ¿Y dónde la hallamos a esta afirmación explícita? En la Escritura, junto con otros pasajes que ya he mostrado. Me pasé 20 segundos, Eduardo, así que tenés 20 segundos más. Ok, bueno, Santiago no conoce tampoco la hermenéutica. Mira, este es un libro de hermenéutica escrito por mí. Ahí está en Amazon. Ok, no, pero hermenéutica y esencia pará, no te tomo el tiempo, no te tomo el tiempo, no te tomo el tiempo, Okay. te doy el tiempo. Pero hacer referencia a uno mismo no es no es una justificación. No, pero pará. Oye, acá espérate, en mi libro yo digo. Mira cómo me interrumpe. Mira, ya se fue. No, perdón, te tomo el tiempo. Ahí está. Disculpa. Okay. Pero me pareció muy raro apelar a uno mismo. Pero estás teniendo otro tiempo más todavía. Ok, primeramente yo no apelé a uno mismo, sino que dije que yo la estudio. Yo no estaba peleando mi fuente de autoridad. Él enseñó un libro, pero no dijo qué decía ese libro, porque él no conoce la hermenéutica, y yo sí. Ahora, un texto, no se necesita otros textos, se necesita un texto para base. Ahora, ¿hay más textos en la escritura? Pues claro. Por ejemplo, en segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la escritura hace a un hombre de Dios perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La perfección no necesita añadidura. Ahora, esto dice que la revelación no sirva para nada. En Efesios 4:12 dice
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la iglesia es la que perfecciona a los santos. Pero el problema es que estos que perfeccionamos a los santos no somos infalibles. Y por eso entonces solo la Escritura lo es. La sola Escritura no niega la importancia de la tradición. Vuelvo y repito, pero como Santiago no conoce la hermenéutica, piensa que hay que tener varios textos bases. No, con un solo texto base que se tenga y argumentación bíblica para apoyar ese texto y que ese texto no contradiga a la Escritura en otras partes, ya es más que suficiente. No sé cómo voy Te del quedan 15 tiempo. segundos. Bueno, entonces no hemos visto a Santiago poder probar que la tradición judía es palabra de Dios, porque él ya probó o afirmó que la tradición judía fue inspirada. Ahora él tiene que probar que es palabra de Dios la tradición judía, porque él me ha dicho que si yo creo que algún concilio es inspirado, entonces ya soy católico porque creo que la tradición es inspirada. Entonces él ha dicho que la tradición judía Sí, en un momento de la historia fue inspirado. Él debe de probar que la tradición judía entonces también es otra fuente de revelación. Así que ya saben, tiempo. Bien, Eduardo Gutiérrez dice que yo no sé de hermenéutica, pero él llamativamente apela a el pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15. Recuerden que lo que estamos discutiendo acá es la sola escritura. La sola escritura. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. No, perdón, 3:16 era. Toda escritura, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Yo soy acaso el que no sabe de hermenéutica? Pero díganme ustedes, que están viendo el pasaje en pantalla, ¿dónde dice ahí sola escritura? Solo la escritura es útil para enseñar, redarguir, para corregir. Discúlpenme, pero hasta en español esto está claro. Pero yo soy el que no entiende de hermenéutica. Para sostener la sola escritura, utiliza un pasaje que dice toda la escritura. Discúlpenme, pero esto no se justifica. Me parece que es de kindergarten esto, ¿no? Con todo respeto lo digo, pero me parece que es evidente que ese pasaje no justifica la sola escritura. Por último, porque si no me quedo todo el tiempo amagando y demás, reitero, la afirmación de Papías de Hierápolis en Eusebio de Cesarea, un fragmento que recoge Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, nos muestra que el mundo antiguo consideraba más importante que el texto escrito lo hablado, lo oral. Y es así justamente como, según también los textos que he presentado del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva ha comunicado la revelación. Pero ha utilizado dos vías, ha utilizado la vía de la tradición oral y ha utilizado la vía de la escritura, porque originalmente son esas dos vías lo que constituye el depósito de la fe, dos vías que comunican la revelación, tal y como lo comunica Papías de Hierápolis, ¿no? Listo. Estás muteado, Eduardo. Ok, presidente en tiempo entonces. Listo, va. Ok, bueno. Según de Timoteo 3, 16, 17, él dice que él sabe de hermenéutica, cómo esto contradice a la sola escritura. Toda la escritura. Ahora, él puede decir, bueno, toda la escritura, ¿qué es? Y aquí está hablando de tradición oral, entonces la tradición oral queda bajo excepción, es decir, no está allí, ¿verdad? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Tendríamos que analizar hermenéuticamente qué era para Pablo la escritura. ¿Qué era la escritura? Porque en ese momento la tradición oral judía no estaba escrita todavía. El Talmud data del siglo II. ¿Ok? Las tradiciones orales judías se escribieron en el siglo II. ¿Qué era para Pablo la escritura? Entonces, ¿cómo él dice que yo estoy malinterpretando este texto? Es inspirada por Dios. Y este es el problema, este es el asunto. ¿Por qué la sola escritura es importante? Porque toda es inspirada. La tradición parte es inspirada. Parte es inspirada. Pero no toda es inspirada. La escritura toda es inspirada. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, hay que analizar hermenéuticamente y exegéticamente qué significa perfecto. Y tendríamos que pensar si perfecto necesita añadidura. Para el apóstol Pablo, no. Enteramente preparado para toda, y todo es un absoluto, buena obra. Entonces, si yo puedo a través de la Escritura ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, y yo no tengo una fuente que me diga que la tradición tiene iguales características, él trajo un texto de Papía, yo quiero que él me ponga un texto donde diga que la tradición es enteramente inspirada. Cualquiera. Puede traer usted otro texto de un apóstata, de Pelagio, de cualquiera. Tiempo. Que me traiga un texto que me diga lo mismo que dice la Escritura de ella. Y entonces tendrá sentido lo que le está diciendo. Tiempo. Bien, es muy difícil entender que toda escritura no es equivalente a solamente la escritura. Aquí lo que estamos discutiendo es si es solamente la escritura. Estamos teniendo un debate sobre sola escritura. Entonces lo que está en discusión acá es si es solamente la escritura. El pasaje que acaba de citar no dice solamente la escritura, dice toda escritura. Y está bien, y estamos de acuerdo. Obvio, ¿por qué? Porque la escritura es palabra de Dios, pero eso no equivale a decir solamente la escritura. Por otro lado, reitero, es llamativo que una persona que viene a defender la sola escritura solamente después de más de una hora 45 de debate, haya apelado a un segundo verso bíblico. Llamativo, ¿no? Bueno, yo voy a apelar a Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué quiere decir ahí la palabra de Cristo? ¿Quiere decir el texto bíblico? ¿Quiere decir una cita de algún pasaje del Antiguo Testamento? No, palabra de Cristo quiere decir la enseñanza de Cristo transmitida mediante la vía oral por medio del ministerio apostólico. Y fíjense qué interesante que es acá, porque el mismo Pablo está diciendo que esta palabra de Cristo, que no está escrita, more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero ¿no era que eso solamente lo cumplía primera de Timoteo 3:16 cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir? ¿Cómo es que acá Pablo, el mismo autor de segunda de Timoteo, en Colosenses 3:16, va a apelar para que la iglesia aprenda, dice que la palabra de Cristo es va a ser para enseñar, dice particularmente, more en abundancia en vosotros, enseñándoos. Entonces, acá el mismo apóstol Pablo no está apelando a un texto escrito para que los colosenses aprendan, sino está apelando a la vía oral, que es palabra de Cristo. Sí. Edu, si a vos te parece, mira, son 18:55 acá. ¿Te acordás que te dije a las 7? Yo tengo que terminar. Vamos con la última intervención de cada uno, ¿te parece? Ok, está para mí perfecto. Dale, dale. Ok, enciéndeme el tiempo a partir de ahora. Bueno, este debate ha ido al absurdo, porque él sigue sin entender el término de sola escritura. La sola escritura se basa en que la escritura solo es canon porque es toda inspirada. Por eso 2 Timoteo 3:16-17 sí es sola escritura. La sola escritura no es que solo ella es inspirada, sino que solo todo ella es inspirada y por lo tanto es canon. Por eso es la última autoridad. Este debate ha ido al absurdo un montón de veces. Ahora, él me buscó, Timoteo, en Colosenses 3:10 para decirme 16. que Colosenses 3:16 para decirme la palabra de Cristo por en nosotros y en vosotros, y que eso prueba la tradición. Él tiene que saber qué entendía Pablo por palabra de Cristo. Vamos a Gálatas capítulo 1 verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que para Pablo, ¿verdad? Cristo le había revelado a él la palabra y cómo él la transmitía por escrito. Así que, por lo tanto, para Pablo la palabra de Cristo no era algo que andaba por ahí. Por eso él dice que el que hablase algo que él no había enseñado sea anatema. Gálatas 1:8-9.
Cualquiera que anuncie un evangelio diferente al que os hemos anunciado, cualquier tradición. Entonces Pablo está diciendo que la tradición del primer siglo era todo inspirado. No, en Gálatas 1, 8 y 9 él deja claro que no. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, es decir, la iglesia, los apóstoles, os anunciaron otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Por lo tanto, Pablo estaba diciendo que solamente lo que él anunciaba y no la tradición de toda la iglesia era inspirada. Por eso la sola escritura destruye por completo las falsas doctrinas de la tradición, porque Pablo no dice que la tradición toda es inspirada. Más bien él dice que hay falsos evangelios dentro de la tradición. Ahora, mi pregunta es, ¿hay falsos evangelios dentro de la escritura? Tiempo. ¿Hay falsos evangelios dentro de la escritura? No, pero según Pablo hay falsos evangelios dentro de la tradición. Bien. Termino. Bien, fantástico. Arranco. Esto es terriblemente llamativo porque además de no poder defender la sola escritura mediante la escritura, además de tener problemas respecto a la interpretación de lo que es la sola escritura, de lo que es la exégesis y demás, también tiene un problema histórico el pastor, dado que dice que Pablo transmitía la doctrina por escrito, respondiendo al pasaje que yo he citado de Colosenses 3:16. Discúlpenme, pero para el momento en el que Pablo escribe la epístola de Colosenses, ya había fundado la iglesia de Colosas. La pregunta es, ¿qué texto escrito fundó la iglesia de Colosas? Si Pablo comunicaba doctrina solo por escrito, la pregunta es, ¿qué documento escrito fundó la iglesia de Colosas? ¿Cuál fue el documento escrito? No, Pablo fundaba iglesias, Pablo ungía obispos sin la necesidad de textos escritos, sino comunicando la doctrina de Cristo por medio de la vía oral. Y luego, con el pasar del tiempo, esta doctrina estaría confirmada por medio de documentos escritos. La mayor parte de los documentos del Nuevo Testamento son para confirmar la doctrina que ya habían aprendido las diversas iglesias que habían sido fundadas por medio de la predicación oral. Entonces, esto de que Pablo comunicaba cosas por escrito, la verdad, es bastante interesante. Y bueno, hay un montón de textos a los que he apelado, ¿no? Reitero, Primera Tesalonicenses 1:8, Primera Tesalonicenses 2:13 y demás. Y para finalizar, una pregunta que veo en el chat, ¿no? Y bueno, pero no demostraste que la tradición haya sido inspirada. Perdón, pero cada vez que a la predicación, a la transmisión oral del Evangelio se le llama palabra de Dios, se está confirmando que los autores del Nuevo Testamento consideran que esa transmisión es Santi, inspirada pero no por te Dios. pase el tiempo. ¿Listo? No te pase el Terminé. tiempo. Listo, Eduardo. Ok. Bueno, como siempre, es un placer poder charlar con vos. Como te dije al principio, perdón, pero me tengo que retirar porque tengo una reunión familiar. No hay problema. No hay problema. Pues muchas gracias. Santiago, este debate va a ser transmitido también íntegramente en nuestro canal Reflexiones del Pastor. Lo vamos a subir ahora. Y Bien. gracias por haberme invitado. Y bueno, un saludo a la audiencia del Rincón Apologético y un saludo a la audiencia de Reflexiones del Pastor. Compartan, por favor, este debate en ambos canales. Te mando un abrazo, Y Eduardo. saludos para ti, Santi. Igualmente, Claro, Eduardo. Siempre disfruto hablar con vos. Te mando un abrazo.